Hola, ¿cómo están? Vamos a continuar con el estudio de conferencias del principio divino. En esta oportunidad tenemos la conferencia de la consumación de la historia humana. Es una conferencia que trata acerca del final de los tiempos o el final de la historia humana. Pero para poder entender un poco mejor, el tema trata de preguntas como ¿cómo acabará la historia humana? ¿Y cómo serán los últimos días? Estas preguntas tienen una difícil respuesta debido a que el hombre ha vivido a través de los siglos, a través del tiempo, sin conocer claramente acerca de la historia humana, el propósito y el sentido tan profundo que tiene la historia. Y esto debido a que todavía el ser humano ignora de qué manera comenzó la historia, y dónde se encuentra su meta. Es decir, todavía no conocemos cómo inició y a dónde se dirige la historia, y es por esta razón que no se puede entender la profundidad y el propósito de la historia humana. La Biblia menciona acerca de los últimos días, la Biblia menciona acerca de este periodo del fin de la historia de la siguiente manera. En 2 de Pedro 3:12 se lee: en los últimos días los cielos se encenderán y disolverán y los elementos se derretirán con el fuego. En Mateo 24:29 que el sol se oscurecerá y la luna no dará su luz y las estrellas caerán del cielo. En Tesalonicenses 4, del 16 al 17, a la llamada del arcángel y sonido de la trompeta de Dios, los muertos en Cristo resucitarán primero, y aquellos que vivan y los que queden serán arrebatados junto con ellos en las nubes para encontrarse con el Señor en el aire. Estos son versículos bíblicos que hablan acerca de los acontecimientos de los últimos días. Y cuando nosotros tratamos de entender entonces acerca del significado de los últimos días, podemos llegar a entender esto de forma literal, como hasta ahora la tradición cristiana ha explicado, o vamos a poder entender que estos son símbolos, simbologías que utiliza la Biblia para expresar claramente la profundidad de este tiempo providencial, como son los últimos días. Entonces, para resolver este problema definitivamente, debemos primero contestar a ciertas cuestiones referentes al propósito de Dios. ¿Cuál era la meta original de Dios por el cual creó a todas las cosas? También el significado de la caída humana. ¿Cuál es el resultado de la conferencia que anteriormente hemos visto, cuando el hombre finalmente no pudo cumplir el propósito de la creación de Dios y finalmente el propósito de la providencia de la salvación? Entonces, para poder iniciar, vamos a primeramente estudiar cuál es la realización del propósito de la creación de Dios y la caída del ser humano, para poder de esta forma entender cuál es la dirección y el sentido de la historia. Primeramente vamos a estudiar el ideal de Dios. La realización del propósito de la creación de Dios se hubiera cumplido cuando el hombre hubiera realizado las tres grandes bendiciones que Dios le dio en un principio. Las tres grandes bendiciones de fructificar, multiplicar y dominar la tierra. Ahora mismo no vamos a detallar, a entrar muy a detalle en cada una de ellas, pero vamos a hacer una mención breve respecto a fructificar, a poder crecer, a ser capaz de dar frutos. Se refiere a la primera bendición de formar una unidad entre mente y cuerpo. Esto dentro de un individuo es un fundamento de cuatro posiciones individual centrado en Dios. Pero, ¿qué quiere decir esto? El hombre fue creado por Dios con una capacidad, una sensibilidad emocional para poder entender el corazón de Dios. También con un intelecto que pueda entender la voluntad de Dios. Y por último, tenemos todas las habilidades para poder poner en práctica la voluntad de Dios. Entonces, un ser humano que pueda vivir su vida de esa forma es un ser humano perfeccionado, es un individuo ideal. Ese es el resultado de la primera bendición, de la unión de la mente y el cuerpo centrado en Dios. Entonces, este ser humano se convierte en un templo donde Dios puede habitar y vive su vida constantemente con la voluntad de Dios. La segunda bendición se refiere a multiplicar una familia. Si Adán y Eva hubieran alcanzado la perfección, entonces ellos hubieran formado naturalmente una familia y tenido hijos. Y estos hijos hubieran multiplicado esa tradición buena, hubieran multiplicado las características buenas de Adán y Eva y se hubiera expandido de una familia a una sociedad, a una nación y finalmente al mundo entero. Un mundo que está bajo la soberanía de Dios. Y
Por último, la tercera bendición de dominar toda la tierra es también realizar un fundamento de 4 posiciones, pero con todas las cosas de la creación. Es decir, el hombre con su capacidad interna y externa de dominar todas las cosas de la creación, internamente con el corazón y externamente a través de la ciencia. Entonces, de esta forma, el hombre hubiera creado un ambiente confortable para poder proteger su vida, para poder desarrollarse libremente en su búsqueda de su perfección individual. Entonces, al realizarse estas 3 grandes bendiciones de Dios en el hombre, se hubiera construido lo que es el reino de los cielos en la tierra. Este es, en resumen, el propósito de la creación de Dios. Es un mundo de alegría, donde Dios puede sentir alegría, la humanidad también puede sentir alegría y toda la creación puede sentir alegría, puede sentir el amor de Dios a través del hombre. Este mundo ideal, sin embargo, no fue realizado debido a la caída del ser humano. Entonces, la historia no comenzó con la realización del ideal de Dios, sino con el fallo en la realización de este ideal, con la caída del ser humano. Entonces, como ya hemos estudiado, debido a la caída, el hombre se convirtió en morada de Satanás. Eso quiere decir que formó un solo cuerpo con Satanás y adquirió su naturaleza caída. Refleja las características de Satanás. Entonces, estos hombres caídos se multiplicaron formando familias, sociedades, naciones y un mundo malo bajo la soberanía de Satanás. En este mundo malo, donde los hombres no pueden sentir el corazón de Dios, tampoco pueden sentir el daño que hacen a los demás, a su prójimo, entonces esa es la realidad en la que nosotros vivimos. Y toda la creación finalmente también fue dominada por el hombre a través del avance de la ciencia, pero la creación también sufre porque no puede percibir a Dios a través del hombre. Por lo tanto, toda la creación también quedó bajo el dominio de Satanás. Y es por eso que en la Biblia se menciona pasajes bíblicos como que Satanás está en la posición de príncipe de este mundo o el Dios de este mundo. Entonces podemos entender que todo el ideal de Dios finalmente quedó revertido, quedó invertido y se construyó el infierno en la tierra. Esto es entonces el resultado que tenemos después de la caída humana. Los seres humanos que viven en el infierno en la tierra pasan al infierno en el mundo espiritual después de dejar sus cuerpos físicos. Los seres humanos entonces en total establecieron la soberanía de Satanás en lugar de la soberanía de Dios. Esta es la realidad que nosotros vivimos. De esta forma comenzó la historia y ha seguido hasta el día de hoy. Entonces, como ya hemos visto ambos puntos, tanto el propósito original por el cual Dios creó y el resultado de la caída humana que fue completamente lo opuesto al ideal original de Dios, el infierno en la tierra es completamente opuesto al reino de los cielos en la tierra, entonces ahora vamos a poder entender que Dios va a guiar la historia con la intención de poder restaurar al hombre. Por eso vamos a estudiar la providencia de la salvación. Vamos a entender primeramente que la providencia de la salvación es la providencia de la restauración. Cuando nosotros leemos la Biblia podemos encontrar el versículo de Génesis 6:6 cuando Dios dice, se arrepintió de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió mucho su corazón. Dios mismo siente dolor por la realidad en la que vive el hombre. El hombre mismo no encuentra felicidad y toda la creación gime a una con dolores de parto, como menciona también las Escrituras. Entonces, esta es una realidad, es un mundo donde ni Dios siente felicidad, ni el hombre es feliz, ni toda la creación puede sentir felicidad. Entonces, el mundo del bien original que Dios creó como un objeto de alegría, se convirtió en un mundo de tristeza debido a la caída. Si continuara eternamente, Dios entonces terminaría siendo un Dios fracasado e incapaz. Pero nosotros entendemos que Dios no es ese tipo de Dios. Dios es, como menciona Isaías 46:11, tal como lo he dicho, así lo haré. Entonces Dios tiene una voluntad absoluta y el ideal que Él soñó construir en un principio sigue siendo el mismo ideal que Él mantiene en su corazón y con el que dirige la historia para transformar este mundo de tristeza y lleno de pecado al mundo original del bien. Por lo tanto, la salvación que Dios quiere dar al hombre es restaurar el mundo caído al mundo
original. Por tanto, Dios no es de ninguna manera un Dios incapaz. Dios salvará este mundo de pecado por todos los medios. ¿En qué medida Dios salvará a este mundo? ¿En qué medida Dios va a ayudar al hombre? No va a mejorar solamente condiciones de la vida del hombre, las condiciones del universo. Dios piensa en una salvación total. Entonces, la providencia de la salvación es eliminar el poder de Satanás completamente, restaurar al hombre hacia la posición antes de la caída, cumplir el propósito de la creación y finalmente devolver al hombre al dominio directo de Dios. Con esto podemos entender un punto muy importante. La salvación es lo mismo que la restauración, lo que significa volver al estado original. Vamos a comparar, hacer una analogía. Cuando decimos salvar a una persona que está en peligro, por ejemplo, una persona que está ahogándose, para salvar a esta persona tengo que devolverla a la situación original que gozaba antes de haber caído al agua. Entonces, la restauración, salvar al hombre, también quiere decir sacar al hombre de el mundo de pecado, liberar al hombre del pecado y llevarlo a la posición que tenía antes de la caída. Entonces podemos ver, podemos entender que volver al estado original se refiere a que Dios va a trabajar para restaurar el ideal original del reino de los cielos sobre la tierra a través de cumplir con las tres grandes bendiciones. Entonces vamos a ver pruebas consistentes de que la historia humana es la providencia que Dios ha guiado para poder realizar esta restauración. La historia humana muestra primeramente a través del desarrollo de las esferas culturales una tendencia. Podemos ver que a través de los tiempos se han ido formando diferentes religiones y alrededor de esas religiones esferas culturales en diferentes partes del mundo. Si contamos a través de la historia podemos percibir a una relación de 21 a 26 esferas culturales que se han ido formando en la historia humana. Y la tendencia de estas 21 a 26 es formar esferas mayores. Han sido absorbidas por esferas mayores, permaneciendo ahora 4 esferas culturales. La de Asia Oriental o Extremo Oriente, el hinduismo, el islam y el cristianismo. Entonces, estas grandes esferas culturales resultan de la absorción, la unificación de estas pequeñas esferas culturales. Y estas 4 grandes esferas culturales también muestran una tendencia a la unificación centradas en el cristianismo. El cristianismo entonces tiene ese propósito de alcanzar un mundo unificado. Nosotros vemos entonces esa tendencia de que las esferas culturales están formando una unidad centralizada en el cristianismo. Esto mostrando el mundo original o ideal que Dios planeaba, donde toda la humanidad estuviera centrada en Dios. Y de forma especial, el cristianismo tiene como su misión última la realización del propósito de todas las religiones que han estado dirigiéndose hacia la meta del bien. El cristianismo promueve el bien mayor porque Él nos enseña. A través del cristianismo nosotros podemos vivir una vida en conexión con Dios como nuestro Padre y en conexión con los demás como nuestros hermanos. Entonces, por tener un valor mayor de bondad, entonces las religiones tienden a centralizarse en el cristianismo. Podemos entonces entender ahora la tendencia de las esferas culturales nos muestra que la historia humana está dirigida hacia la restauración de un solo mundo unificado, como era el ideal de Dios. También, en segundo punto, la tendencia común de la religión y la ciencia. Tanto la religión y la ciencia son búsqueda de la verdad que el hombre ha hecho durante la historia, pero ambas representan aspectos del ser humano. La religión, representando el aspecto interno, se puede comprar con la mente del hombre y la ciencia con el cuerpo. Debido a la caída, ha habido una desconexión entre la mente y el cuerpo del ser humano. También la religión y la ciencia han tenido una desconexión a lo largo de la historia, pero la actual tendencia de la religión y la ciencia, que eran para superar nuestra ignorancia, es hacia una unificación. Porque la religión ahora está buscando explicaciones lógicas a todas aquellas doctrinas que se han mantenido a lo largo de la historia. Y la ciencia también está buscando ese propósito invisible, esa causa invisible que es origen de todo el universo. Ambas están empezando a involucrarse en los temas que son propios de cada una de ellas. Entonces podemos ver esa tendencia a la unificación. Entonces, para que esto finalmente se concluya en un mundo original de la creación.
donde el hombre hubiera desarrollado tanto la religión y la ciencia como un solo tema unificado. La historia humana entonces está siguiendo el curso providencial de la restauración hacia el mundo original de la creación. También tenemos como tercer punto la tendencia de la historia de luchas. Constantemente la historia ha sido una repetición de luchas por tierras, por riquezas, por pueblos y en diferentes niveles. Inicialmente en nivel familiar, luego a nivel tribal, a nivel de raza, a nivel de naciones y finalmente a nivel mundial. Nosotros hemos sido testigos de la historia, precisamente el siglo anterior hemos presenciado la realización de las guerras mundiales que abarcaron a todo el mundo en un conflicto armado. Entonces, esta historia de luchas finalmente está concluyendo, después de la Primera y Segunda Guerra Mundial, en una guerra final entre el mundo de la democracia y el mundo del comunismo. Un mundo centrado en valores democráticos y un mundo centrado en materialismo. Entonces, esta guerra final es de naturaleza ideológica. Es una lucha diferente que tiene que terminar con la unificación. Se requiere una verdad que pueda resolver los problemas de la religión y la ciencia bajo un solo tema unificado. Esta verdad puede dar por terminada esta lucha entre el mundo de la democracia y el mundo del comunismo. Entonces la lucha entre los dos mundos nunca cesará a menos que aparezca esta nueva verdad, mostrando finalmente esa tendencia a que el mundo se dirija al mundo original de la creación. Vamos a hablar más adelante acerca de esta nueva verdad. Ahora entonces lo que hemos podido entender es que la historia humana realmente tiene un propósito y una dirección. La historia humana es la historia de la providencia de la restauración del ideal original de Dios. Entonces, ahora vamos a poder entender con todo este contenido cuál es el significado profundo de los últimos días. Vamos a estudiar también las menciones que hace la Biblia acerca de este punto. Primeramente, debemos entender que el ideal original de Dios se iba a realizar a través de la realización de las tres grandes bendiciones, pero debido a la caída no se pudo establecer este mundo ideal. Entonces se estableció las tres grandes bendiciones de forma externa, centralizadas en Satanás. Entonces, este mundo quedó bajo la soberanía satánica. El mundo malo siempre ha aventajado al mundo del lado de Dios, a través de la historia. Por ejemplo, ha habido muchas personas que queriendo seguir el camino de Dios, queriendo promover la voluntad de Dios, han recibido constantemente persecución. Han sido eliminados, asesinados por el mundo del lado de la soberanía de Satanás. Entonces, a través de la historia se ha mantenido esta tendencia de que el mundo de la soberanía satánica sea mayor a la soberanía de Dios. Por tanto, para que se pueda realizar el ideal original de Dios, tiene que haber un punto de inflexión, un punto de transformación. Y ese punto donde convergen tanto la soberanía satánica como la soberanía del lado de Dios, centrado en la llegada del Mesías, es lo que nosotros conocemos como los últimos días. Entonces, los últimos días son el periodo de tiempo en el cual la soberanía de Satanás será transformada finalmente en la soberanía de Dios. Esto es el periodo de los últimos días. No es un periodo de catástrofes naturales que literalmente van a destruir el mundo, sino es el periodo en el que el infierno en la tierra se transforma en el reino de los cielos en la tierra. Esto es entonces lo que llegamos a entender, el significado de los últimos días a través de todo el estudio que hemos realizado. Entonces, no será un tiempo de miedo y catástrofes naturales como literalmente hemos interpretado a través de la Biblia, sino realmente un tiempo de alegría y esperanza para todas aquellas personas que han querido realizar la voluntad de Dios, para todas aquellas personas que buscan una vida mejor, para todas aquellas personas que buscan un ideal, un mundo de paz, una esperanza nueva. Todos ellos van a poder sentir mucha alegría y esperanza en este periodo de tiempo. Entonces debemos aclarar ahora, basados en esta comprensión, ¿qué representan entonces los pasajes bíblicos referentes a los signos de los últimos días?
Primeramente, hay un mensaje común en diferentes versículos bíblicos, como en la segunda de Pedro, en Génesis, en Apocalipsis y en Isaías, que en resumen hablan de que un cielo y la tierra serán destruidos y un cielo nuevo y una nueva tierra serán creados. Entonces, esta expresión que comúnmente aparece en la Biblia hace referencia a los últimos días. Debemos entender su significado. Vamos a entender que destruir una nación no requiere literalmente destruir todo el terreno y la soberanía y las personas, sino destruir una nación se refiere también a destruir la soberanía. Cuando hablamos de erigir una nueva nación, también se refiere a establecer una nación de nueva soberanía. Entonces, si desde ese punto de vista llegamos a entender estos versículos bíblicos, destruir el cielo y la tierra no requiere literalmente destruir toda la tierra y todo el universo, sino derribar la soberanía de Satanás que está dominando el cielo y la tierra. Y cuando hablamos del cielo y la tierra, hablamos de tanto el mundo espiritual como el mundo físico. Por lo tanto, fundar un nuevo cielo y una nueva tierra quiere decir restaurar un nuevo cielo y una nueva tierra bajo la soberanía de Dios. Entonces podemos comprender que el significado de los últimos días es precisamente esto: derribar la soberanía de Satanás, destruir el antiguo cielo y la antigua tierra y construir un nuevo cielo y una nueva tierra bajo la soberanía de Dios. También vamos a estudiar otros versículos bíblicos. Vamos a leer acerca de este punto en Apocalipsis 22, del 1 al 4. Vi un nuevo cielo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Ahora que nosotros entendemos el significado de los últimos días, que es pasar del dominio de la soberanía de Satanás y restaurar el dominio de Dios, podemos darnos cuenta que es un tiempo de mucha esperanza estos versículos bíblicos. Continuando, hay también menciones en diferentes partes de la Biblia de que el cielo y la tierra serán juzgados por el fuego en los últimos días. En la segunda de Pedro 3:12 leemos: En los últimos días los cielos en llamas se disolverán y los elementos abrasados se fundirán. También antes de la llegada de Jesús, en Malaquías 4:1 está profetizado que en los días de Jesús Él vendrá como el Señor del juicio y que juzgará con fuego. También Jesús mismo hizo mención a esto en Lucas 12:49 al decir que venía a traer fuego a la tierra y cuánto ya quisiera que ella esté encendida. Pero Jesús durante su vida no tuvo alguna ocasión en la que literalmente Él utilizó el fuego para juzgar a la gente. Entonces, ¿a qué hace referencia estos versículos bíblicos respecto al juicio del fuego? Cuando nosotros vamos leyendo, indagando un poco más en la Biblia, podemos leer en Santiago 3:6, la lengua es fuego, haciendo mención a que el juicio por el fuego también hace referencia al juicio por la lengua o al juicio por la palabra. Veamos otros versículos bíblicos que hablan acerca de este juicio por la palabra. En Juan 12:48 menciona: quien rechaza a Jesús y no recibe sus palabras, ya tiene juez que le juzgue, y que la palabra que Jesús ha hablado será su juez en los últimos días. También en Tesalonicenses 2:8, el impío se manifestará y el Señor Jesús le matará con el soplo de su boca, con su palabra. En Isaías 11:4, herirá el hombre cruel con la vara de su boca, la lengua, con el soplo de sus labios, la palabra, matará al malvado, haciendo realmente entender que el juicio que Jesús venía a traer no era literalmente por fuego físico, sino por la palabra. Podemos entender que en los últimos días Dios no destruirá el cielo y la tierra por fuego, sino hace referencia a un juicio por la palabra. Y es necesario que el hombre sea juzgado por la palabra, porque al buscar restaurarse, el hombre debe atravesar nuevamente el curso a través de la palabra.
Otra profecía que se menciona en la Biblia varias veces es que los muertos resucitarán de sus tumbas, como en Mateo 27:52 se menciona. Vamos a entender acerca de la resurrección de los muertos de sus tumbas. Leyendo este versículo, se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos difuntos resucitaron y salieron de los sepulcros después de la resurrección de él. Entraron a la ciudad santa y se aparecieron a muchos. Entonces, este versículo nos da a entender que carne descompuesta se levantó y que entró a la ciudad santa en el tiempo de Jesús. Pero si nosotros vamos indagando un poco más, si literalmente resucitó algún santo del Antiguo Testamento, algún santo difunto honrado por los judíos, como Moisés, por ejemplo, si realmente hubiera resucitado, él toda su vida se dedicó a Dios y a la voluntad de Dios. Por lo tanto, él debería haber testificado de Jesús y haber hecho todo su esfuerzo para que el pueblo crea en Jesús. Siendo Moisés quien está dando testimonio de Jesús, todos aquellos seguidores de la ley de Moisés deberían haber creído en Jesús, pero no tenemos esto en la Biblia. Tampoco tenemos registro acerca de los hechos que realizaron estos santos que han resucitado y salieron de su sepulcro. Y también podemos indagar un poco más si es que ellos, su muerte está registrada, la primera muerte que ellos tuvieron está registrada en la Biblia, en su historia. Después de haber resucitado en el tiempo de Jesús, ¿cuándo volvieron a morir? O cuándo, o si ahora, hasta ahora se siguen manteniendo vivos, la lógica no alcanza a abarcar este tipo de preguntas. Por tanto, no podemos llegar a entender este punto de resucitar de su tumba como algo literal. Debemos entenderlo como una parábola, como un símbolo. ¿Qué significa esto del sepulcro y de la tumba? Esto vamos a abarcarlo más en el tema de la resurrección, pero de forma breve, el sepulcro o tumba hace referencia al reino de los espíritus de formación, la morada de los santos de la era del Antiguo Testamento, es decir, todos aquellos santos que sirvieron a Dios antes de la llegada de Jesús, viven en el reino de los espíritus de formación. Es un lugar más oscuro que el paraíso abierto por Jesús. Y es por eso que se hace mención a él como una tumba o como un sepulcro. Entonces, podemos entender que en los últimos días no se va a dar literalmente una resurrección de los muertos en su carne descompuesta, en su cuerpo físico. También otro versículo que se menciona muchas veces a través de la tradición cristiana es que los seres humanos en la tierra serán arrebatados para encontrarse con el Señor en el aire. Entonces nosotros podemos entender que el aire aquí mencionado no necesariamente es el cielo que está sobre nuestras cabezas, es decir, la atmósfera. En la Biblia la tierra se utiliza generalmente para poder hacer referencia al mundo caído de la soberanía mal, mientras que cielo se utiliza para poder hablar del mundo sin pecado de la soberanía buena. Podemos entender esto cuando leemos el Padre Nuestro que Jesús enseñó cuando dijo Padre Nuestro que estás en los cielos, cuando Dios es claramente omnipresente. Esta palabra cielos no está haciendo referencia a la atmósfera, está haciendo referencia a la soberanía buena. Y cuando leemos en Juan 3:13 que bajó del cielo el Hijo del Hombre cuando Jesús nació en la tierra. Entonces no está haciendo mención a un cielo físico, a una atmósfera, sino a un mundo de soberanía buena, de donde viene Jesús. Entonces encontrarse con el Señor en el aire significa que los santos recibirán al Señor en el mundo de la soberanía buena. Cuando Cristo vuelva de nuevo y restaure el reino del cielo sobre la tierra y destruya la soberanía satánica. De hecho, en el tiempo de Jesús, ya sus discípulos fueron sacados de ese mundo de la soberanía de Satanás y experimentaron el reino de los cielos al estar viviendo con Jesús. Ellos fueron arrebatados hacia el aire también en el tiempo de Jesús, si entendemos esta analogía. Fueron sacados de una vida de pecado a una vida bajo el ideal de Dios, bajo la soberanía buena. Entonces podemos entender que este versículo también es una representación simbólica de lo que ha de acontecer en los últimos días. Y un versículo muy importante que debemos entender es acerca que Jesús mismo habló en Mateo 24:29 cuando menciona, el sol y la luna se oscurecerán y las estrellas caerán del cielo. Para entender este versículo, para entender esta profecía de los últimos días, debemos estudiar el Génesis en el capítulo 37, versículo 9, el sueño de José, que es uno de los hijos de Jacob.
Volvió a tener otro sueño y se lo contó a sus hermanos. Díjoles, he tenido otro sueño. Resulta que el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. Se lo contó a su padre y a sus hermanos. Y su padre le reprendió y le dijo, ¿qué sueño es ese que has tenido? Es que yo, tu madre y tus hermanos vamos a venir a inclinarnos ante ti hasta el suelo. Cuando en la vida de José más adelante vemos que él llegó a vivir una vida de esclavo en Egipto y finalmente él llegó a ascender a la posición de primer ministro de Egipto y su familia entró en Egipto y ante su autoridad ellos finalmente se inclinaron, podemos entender la correlación de este sueño. Entonces, el sol está representando la posición de padre, la luna la posición de madre y las estrellas la posición de hermanos. En la era del Nuevo Testamento, ya hablando de los últimos días, ¿a qué hace referencia la posición de padre, madre y de hermanos? Es precisamente a Jesús, al Espíritu Santo, que iluminan el camino de los santos, de todos los creyentes del cristianismo, de todos los creyentes de Jesús, los vamos a denominar aquí como santos. Entonces, el sol representa a Jesús, la luna al Espíritu Santo y las estrellas a los creyentes, a los santos. Ahora, volviendo al versículo inicial, ¿a qué se refiere entonces la luz de Jesús, la luz del sol y la luz de la luna? Hacen referencia a la palabra de Jesús. Como leemos en Juan 1.9, Jesús es comparado como la luz verdadera. Él vino como la palabra hecha carne e irradiaba la luz de la verdad. Entonces, también el Espíritu Santo se hace referencia como un espíritu de verdad. Estas dos posiciones de Jesús y el Espíritu Santo son los que están guiando a través de su palabra, de su luz, a los santos. Entonces podemos entender que la luz del sol es las palabras de Jesús y la luz de la luna las palabras del Espíritu Santo. Cuando la profecía menciona que el sol y la luna pierdan su luz, habla acerca entonces de que las palabras del Nuevo Testamento de Jesús y el Espíritu Santo perderán su luz. Pero, ¿qué significa que las palabras de Jesús y del Espíritu Santo pierdan su luz? Cuando nosotros entendemos que en los últimos días es necesario que llegue una nueva verdad, que el Mesías en su regreso tiene que traer una nueva palabra, podemos percibir que las palabras anteriores han concluido su misión y ahora es tiempo de seguir esta nueva palabra, que es de un contenido más elevado. Entonces, que las palabras pierdan su luz es que el periodo de la misión de estas palabras ha concluido con la llegada de la nueva era. Y finalmente, que las estrellas caerán del cielo tienen una connotación muy especial, basados en lo que ahora hemos estudiado. Significa que los creyentes en los últimos días fallarán todos. De igual manera que los líderes en la religión judía, quienes estaban ansiosamente esperando la llegada del Mesías, se perdieron todos al desconocer a Jesús. En el tiempo del Antiguo Testamento, los judíos seguían la ley de Moisés, pero cuando Jesús llegó, Él trajo una nueva verdad para abrir una nueva era, para abrir la era del Nuevo Testamento. Y lo que pasó es que todos aquellos líderes que estaban basados en la palabra del Antiguo Testamento, centrados en esa antigua verdad, juzgaron y finalmente terminaron crucificando a Jesús basados en esa verdad. Completamente no pudieron entender las palabras de Jesús. Se perdieron al desconocer a Jesús. De la misma forma, Jesús está previendo, aquí como podemos ver en Lucas 18:8, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿encontrará la fe sobre la tierra? Preguntó Jesús. Y en Mateo 7:23 Jesús dijo que les declararía a cristianos fervientes que son capaces de expulsar demonios y hacer milagros en nombre de Jesús: jamás os conocí, apartaos de mí, agentes de iniquidad. ¿Por qué motivo Jesús podía rechazar a aquellos cristianos tan fervientes que pueden realizar milagros? Sería la única forma en que ellos no puedan reconocer a Cristo en su segunda llegada, porque Cristo va a traer nuevas palabras. Y de la misma forma que en el Antiguo Testamento acusaron a Jesús, entonces Jesús dijo esto para advertir a los cristianos en los últimos días en contra de su posible rechazo
al Señor en su retorno, debido a que previó su incredulidad. Todos estos versículos entonces contienen un significado mucho más grande del que nosotros hayamos entendido de forma literal. Pero ya entendemos el significado de los últimos días. Vamos a entender la relación entre los últimos días y los días actuales. ¿Cuál es el propósito de la providencia de la restauración de Dios? Es restaurar el reino de los cielos en la tierra, que se realiza a través de las tres grandes bendiciones. Entonces, podemos entender que a través de la restauración de las tres grandes bendiciones, podemos entender cuándo es el tiempo de los últimos días. Por este motivo Jesús dijo en Mateo 24, 32 al 33, de la higuera aprended esta parábola. Cuando ya sus ramas están tiernas y brotan las hojas, caed en cuenta de que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todo esto, caed en cuenta de que Él está cerca a las puertas. Entonces podemos percibir a través de estas señales, a través de examinar el fenómeno de cómo se restauran las tres grandes bendiciones, que hoy mismo estamos en los últimos días. Y vamos a analizar esta afirmación, primeramente, analizando el fenómeno de la restauración de la primera bendición, crecer, llegar a la perfección individual. Primero, la primera prueba es a través del nivel espiritual de los seres humanos, que está siendo restaurado. En la Biblia se menciona en Hechos 2:17, en los últimos días, en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Este tiempo es precisamente el tiempo en el que varias personas relatan haber tenido experiencias espirituales profundas y haber recibido revelaciones del mundo espiritual. Entonces, este es el tiempo en el que el nivel espiritual del hombre se está acercando hacia la restauración de su nivel original. Por tanto, podemos entender que los días actuales son los últimos días bajo este aspecto. También acerca de la libertad de la mente original. Entonces, el ser humano, debido a la caída, perdió su libertad, fue sometido al dominio de Satanás. Entonces, a lo largo de la historia, el hombre ha ido tratando de restaurar esta libertad de la mente original. Y hoy en día, el corazón y el celo del ser humano ha alcanzado su máximo nivel, porque la gente busca la libertad de la mente original incluso a riesgo de sus propias vidas. No es casualidad el hecho de que haya muchas personas que arriesgaron sus vidas para poder proteger la libertad en su país, para poder libremente dirigirse a Dios a través de profesar su religión. Entonces podemos entender que el valor de la libertad de la mente original se está restaurando en este tiempo. Podemos entender bajo este aspecto también que los días actuales son los últimos días. También acerca del valor original de los seres humanos. Como nunca en este tiempo se puede ver ese valor original de los seres humanos. Amar con ese amor original a los seres humanos. A través de la liberación de los esclavos, liberación de grupos minoritarios, liberación de pequeñas potencias que son tratadas como iguales frente a las grandes potencias en el mundo actual. También demandas por la dignidad humana, igualdad entre los sexos, igualdad entre todos los pueblos, los seres humanos. Entonces entraron en la era en la que pueden restaurar la primera bendición de Dios para el hombre. Con esto podemos entender también, bajo este aspecto, que los días actuales son los últimos días. No es ninguna casualidad que este tiempo, en estos días actuales, se valorice tanto al ser humano. El amor hacia el ser humano, el humanismo, el buscar ayudar a los demás, se haya restaurado en ese tiempo. Es porque los días actuales son los últimos días. Todo esto es un análisis bajo la primera bendición del hombre. Ahora, la segunda bendición hace referencia a que Adán y Eva deberían haber formado una familia y haber extendido esta familia a una sociedad, nación y mundo centrados en Dios, un mundo único bajo Dios. Es decir, se debía establecer la soberanía del bien. El resultado de la caída, sin embargo, fue que Adán y Eva formaron una familia mala, sociedad mala, nación mala y un mundo malo. Finalmente establecieron la soberanía del mal. Entonces debe restaurarse esta segunda bendición. Podemos ver que Dios ha trabajado esta providencia para restaurar en dos aspectos, tanto internamente como externamente. ¿Cómo se ha restaurado la soberanía externa? Actualmente,
La sociedad, nación y mundo está centrado o está basado en los valores democráticos. A través de toda una historia de alzamiento y decadencia entre las naciones, podemos ver que naciones de bondad luchaban contra naciones de maldad y finalmente fueron eliminándolas o absorbiendo a estas naciones de maldad, formando un ámbito donde todas las naciones puedan vivir bajo la soberanía de Dios. Las luchas y las guerras que han acontecido entonces a lo largo de la historia humana son para causar la separación externa de Satanás. De esa forma Dios ha trabajado en la soberanía externa. Y como Dios trabajó en la soberanía interna también para expandir un mundo centrado en Dios, es a través de la historia, del desarrollo de las esferas culturales centralizadas en la religión. La religión entonces está formando, la tendencia es formar un solo mundo centrado en Dios. La religión tiene la misión de la separación interna de Satanás. Y el mundo hoy en día tiende, tanto externamente, a compartir esos valores democráticos de dignidad y valor del hombre, y también estos valores internos de la religión se están estableciendo a nivel mundial. Podemos ver entonces que hay una restauración del ideal de Dios, tanto a nivel externo e interno, de acuerdo a la segunda bendición. Por lo tanto, podemos entender que hoy también estamos en los últimos días. Por último, el último aspecto es acerca de la tercera bendición de Dios, que se trata del dominio sobre el mundo de la creación. El dominio interno por el corazón y el dominio externo basado por la ciencia. Entonces, debido a la caída, el hombre fue despojado de ese dominio interno porque perdió su espiritualidad. El hombre bajó a un nivel de barbarie y desde ese punto él perdió el dominio externo también sobre la creación. Entonces el hombre a través de la historia, a través de restaurar su espiritualidad, puede desarrollar el más alto grado de desarrollo científico y haber hecho una vida extremadamente confortable. Este era el ideal original también en el tiempo de Adán y Eva. Y actualmente, a través del desarrollo de la ciencia, podemos percibir que claramente se está restaurando el dominio sobre el mundo de la creación, pero no solamente de forma externa, a través de la ciencia, también de forma interna, a través del corazón del hombre, a través del cuidado de la naturaleza y a través de el interés en el bienestar de la naturaleza. Este dominio interno es el dominio del corazón. Entonces, este dominio se da a través de la preocupación ecológica, movimientos por la conservación del medio ambiente y el avance científico y tecnológico en armonía con la naturaleza. Entonces, todas estas campañas para restaurar áreas contaminadas, contra el maltrato animal, contra la deforestación, etc., y el control del hombre sobre la tierra, el mar, el aire y el espacio, es la transformación del mundo al mundo ideal de Dios. Por lo tanto, a través de este aspecto también podemos entender que los días actuales son los últimos días. En conclusión, a través de la restauración de las tres grandes bendiciones, podemos darnos cuenta y entender que los días actuales son precisamente los últimos días. Entonces, finalmente, ya que estamos viviendo en los últimos días, ¿cuál debe ser nuestra actitud? ¿Y cómo podemos encontrar y ponernos en contacto con esa nueva verdad que se menciona debe llegar en los últimos días? Primeramente, debemos entender por qué razón debe aparecer una nueva verdad. ¿Cómo es que Dios ha ido trabajando a través de la historia? La verdad es única, como Dios es único. Entonces, ¿por qué ha ido variando la verdad? Precisamente el ser humano cayó a un estado de ignorancia debido a la caída. Y Dios ha ido elevando el grado, la extensión y el método de dar la verdad al hombre para que el hombre pueda recibirla. Entonces, a través de la historia hay una variación en el método, en la extensión y en el grado de dar la verdad para que el hombre pueda vivir de acuerdo a esa verdad. Vamos a ver que antes de Moisés, antes de que Dios pueda dar la ley a través de Moisés, el hombre se relacionaba con Dios solamente a través de ofrendas. Como el hombre había caído en un nivel de ignorancia total, en un nivel de barbarie, él no podía recibir y practicar las palabras de Dios, solamente recibía la dirección de realizar ofrendas y de esta forma creció el nivel intelectual y espiritual del hombre. Ya en el tiempo de Moisés entonces el hombre podía recibir la palabra de la ley,
en el Antiguo Testamento y también el Evangelio en el Nuevo Testamento. Practicando la ley del Antiguo Testamento, el hombre crece espiritualmente y requiere una verdad mayor para poder continuar su crecimiento. Por eso, en el tiempo del Nuevo Testamento, el Evangelio es esa verdad mayor que puede causar una práctica en el hombre que haga crecer también su espiritualidad. Entonces, en el tiempo actual, en el día de hoy, no podemos seguir educando al hombre con los mismos métodos que se utilizaban 2000 años atrás. Jesús mismo era consciente de esto y hay muchos versículos en el que él menciona, yo mucho tengo por decirles, pero todavía no pueden con ello. O hasta ahora les he hablado en parábolas y símbolos, pero llegará un día en que les hablaré claramente del Padre, haciendo entender que Jesús tenía todavía una verdad mucho más grande guardada dentro de él que quería compartir con la humanidad. Pero ni siquiera las personas que estaban cerca de Jesús podían entender claramente este contenido. Por eso las palabras de Jesús no van a quedar guardadas eternamente, sino que debe llegar el día, el momento en que a través de una nueva verdad, esas palabras que Jesús no pudo dar en su tiempo puedan ser aclaradas. Entonces, podemos entender que es natural, una consecuencia natural de la historia, que se requiera en este tiempo una nueva verdad. La Biblia en sí misma es un medio para expresar la verdad, porque para muchos creyentes puede llegar a resultar extraño o incómodo ver que una nueva verdad tiene que aparecer cuando ya tenemos la Biblia, pero la Biblia es también un medio por el cual Dios ha enseñado y mostrado la verdad de forma gradual para el hombre. A través de parábolas y símbolos hemos visto que muchas partes importantes de la Biblia respecto al propósito de la creación, respecto a la caída del hombre, todavía permanecen escritas en símbolos dentro de la Biblia. Por lo tanto, este es un medio que Dios utilizó para poder expresar la verdad. En este tiempo, el intelectual hombre moderno requiere esta nueva verdad que pueda aclarar finalmente todos los aspectos que no se habían entendido hasta ahora. La palabra del Antiguo Testamento fue una luz pequeña que iluminó esa era, pero Jesús trajo una luz mucho más grande, comparada como una lámpara frente a una vela. Y ese tiempo requerimos una verdad completa, como la luz del sol, que puede iluminar todos aquellos aspectos oscuros del entendimiento humano. Por eso es necesario una nueva expresión de la verdad que justo se va a dar en los últimos días, como bien hace mención en la Biblia, en las profecías, como habíamos visto anteriormente. En los últimos días va a llegar una nueva verdad. Ahora, ¿cuál debe ser entonces nuestra actitud? Vamos a analizar el ambiente a través del cual se dan los últimos días. En los últimos días ocurre confrontación entre el mundo de la soberanía del mal y el mundo de la soberanía del bien. A lo largo de la historia han estado siempre en conflicto, pero ahora vivimos en el tiempo en el que el conflicto se está dando a nivel mundial. Internamente, a través de la lucha de ideologías y también externamente, las naciones están preparándose con armamento completamente destructivo. Por lo tanto, podemos entender que hay un periodo de cruce, un periodo de intersección en este tiempo. Y es inevitable para poder hacer que la soberanía del bien pueda establecerse y superar a la soberanía del mal. Entonces, ¿cuál es la realidad interna y externa de este tiempo? La gente de esta era internamente caerá en la inseguridad, el terror y el caos debido a la carencia de sus ideales e ideologías. Es normal en este tiempo ver a muchas personas buscando la verdad, yendo a una iglesia, a otra iglesia, buscando en la ciencia, en la filosofía, en la religión, algo que le explique la verdad. Y externamente también la gente tiembla de miedo frente a las fricciones y las luchas armadas que se ven en diferentes partes del mundo. Por lo tanto, podemos entender que este punto de intersección causa dentro del hombre una inseguridad y un caos a nivel interno y externo. Como bien mencionó Jesús en la palabra, en Mateo 24, del 4 al 9, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y es necesario que todo esto acontezca antes del fin, antes de los últimos días. Entonces, en medio de toda esta situación confusa, Dios mismo tiene que establecer un centro, una figura central
para comenzar esta nueva era. A lo largo de la historia vemos en la Biblia que hay muchas figuras centrales que Dios utilizó con este propósito, como Noé, Abraham, Moisés y el mismo Jesús fueron figuras centrales para abrir una nueva era. Entonces, ¿cuál es nuestra actitud que debemos tomar? Es de buscar, de poder encontrar a esa figura central en la nueva historia, a quien Dios ha designado para que podamos participar en esta nueva era como Dios quiere que participemos, de acuerdo a la voluntad de Dios. Podemos entender que entonces la era nueva no empieza con el final de la era antigua, sino que la era nueva comienza al mismo tiempo que la era antigua se va terminando. El amanecer de la nueva era se da al mismo tiempo que la era antigua está atardeciendo. Entonces existe un periodo de transición. Ese tiempo de inseguridad que hemos mencionado es ese periodo de transición, donde se está terminando la era antigua y está comenzando la nueva era. En ese tiempo debe aparecer esa nueva verdad. Como hemos mencionado, los últimos días son hoy. En este tiempo tiene que haber una nueva verdad, a través de la cual Dios pueda guiar al hombre a través de este mundo que está en un estado de confusión y de caos. Entonces, esta nueva verdad no va a ser fácilmente comprendida por aquellos que están acostumbrados a la era antigua. Y debemos entender esto, porque ha habido muchos santos que vinieron a hacerse cargo de la providencia de la nueva era, muchos sabios que Dios utilizó para poder abrir una nueva era a través de dar palabra, pero todos fueron víctimas de la era antigua. Fueron acusados y perseguidos por la era anteriormente establecida. Claramente está el ejemplo de Jesús, que estaba viniendo con la misión de poder abrir una nueva era. Cuando leemos en Lucas 5:38, más el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Podemos entender que Jesús estaba viniendo a traer una palabra para una nueva era. Una nueva palabra para una nueva era. Pero fue perseguido y acusado de hereje por aquellos que estaban apegados y acostumbrados a la era antigua. Y finalmente recibió persecución. De esta forma, ¿no? Jesús fue completamente perseguido, rechazado por el pueblo del Antiguo Testamento, que tenía que haberlo recibido a él como figura central para poder entrar en la nueva era. En el tiempo de la segunda llegada, al final de la era del Nuevo Testamento, el Señor en su segunda llegada debe venir como la figura central para iniciar una nueva providencia. Entonces el Señor de la segunda llegada debe dar una nueva verdad para la construcción de la nueva era. Y por esto es que es muy posible que sea rechazado o perseguido por los cristianos. Jesús vino trayendo la palabra del Nuevo Testamento, una verdad más elevada que el Antiguo Testamento. Y todos los seguidores de la ley mosaica lo persiguieron y lo ridiculizaron, diciendo, por ejemplo, este no echa fuera demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Y primero, es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Estas palabras registradas en Lucas 17:25 es la advertencia que Jesús está dando a la generación actual, a los días de hoy, para que puedan reconocer al Señor en su segunda llegada y no los rechacen y persigan como en el tiempo de Jesús. Entonces, en este periodo de transición, todos aquellos que estén tenazmente ligados a las circunstancias de la era antigua, al entendimiento de la era antigua, y estén confortablemente acomodados en la era antigua, serán también juzgados junto con la era antigua. Los seres humanos caídos, lamentablemente, tenemos muy deteriorada nuestra sensibilidad hacia las cosas espirituales. Por lo tanto, siempre ha tendido a dar más valor a la era antigua. Está apegado el ser humano a la visión de la verdad de la era antigua, a lo que conoce, a lo que entiende de la era antigua. Entonces, esta gente difícilmente puede responder a la nueva era. Esta gente no responderá ni seguirá la providencia de la nueva era, más bien causará la persecución sobre el Señor de la segunda llegada. Esto es claramente lo que está advirtiendo Jesús a través de sus palabras. Y lo que Jesús mismo vivió con los judíos que estaban apegados al Antiguo Testamento, que no pudieron llegar a seguir a Jesús y abrir la era del Nuevo Testamento. Fueron todos ellos perdidos con la era del Antiguo Testamento.
¿Cómo son entonces las personas que Jesús pudo movilizar en ese tiempo? Las personas preparadas y de conciencia son aquellas personas que comprenden espiritualmente y responden a la providencia. Aunque haya diferencia con lo que está establecido en la era anterior, ellos siguen la nueva providencia. Podemos dar el ejemplo de los discípulos de Jesús que no estaban apegados a las palabras del Antiguo Testamento, sino que sentían espiritualmente en su corazón que estaban viviendo una nueva era. Y cuando escucharon las palabras de Jesús, claramente siguieron y entendieron que esta era la figura central que les iba a guiar a entender la voluntad de Dios. En los últimos días, entonces, estas personas preparadas, antes de encontrarse con la nueva verdad, como sienten vagamente las cosas espirituales, sienten viven un tiempo de extrema ansiedad y urgencia espiritual, buscando y buscando como agua en un desierto aquella verdad que pueda consolar su corazón. Ese es el tipo de persona que en los últimos días, cuando escucha la nueva verdad, despierta de golpe el corazón y el intelecto por el espíritu y la verdad al mismo tiempo. Y puede percibir completamente ese llamado de la providencia de Dios. Entonces ese tipo de personas siguieron en su tiempo a Jesús. Este tiempo para seguir al Señor de la segunda llegada, debemos prepararnos para ser ese tipo de personas de conciencia. En los últimos días, entonces nosotros debemos practicar oraciones humildes, a través de lo cual podamos llegar a percibir lo espiritual. Y un punto muy importante es encontrar la nueva verdad, es decir, no estar ligado a las ideas convencionales que hay hoy en día, sino procurar buscar esa nueva verdad, una nueva explicación, tener una mente abierta para poder recibir una nueva verdad. Y también asegurarnos que esta verdad que recibimos puede hacer una unidad con nuestro espíritu y que produzca una verdadera alegría celestial. Cuando encontramos esta verdad, entonces podemos saber que estamos siguiendo el camino correcto, que estamos yendo en el camino de la verdadera salvación. Entonces, haciendo estas actividades, entendiendo de esta manera la Biblia y teniendo esta actitud en los últimos días, es que los creyentes podrán encontrar el camino hacia la verdadera salvación. El tema de los últimos días es muy importante para que nosotros mismos nos preparemos nuestro corazón para poder recibir a la figura central, el Señor en su segunda llegada y la nueva verdad que Él está trayendo para poder guiar al hombre, para poder hacer que el hombre pueda alcanzar su nivel más alto de espiritualidad, para hacer que finalmente el hombre vuelva a Dios. Entonces debemos tomar muy en serio nuestra vida actual y la respuesta que vamos a dar al llamado de Dios. Y con esto hemos concluido el tema de la consumación de la historia humana. Muchas gracias.